Ahí la lleva. Muy bien, pues ya estamos grabando. Tenemos ahí y nos quedamos en la pregunta número 8. Acuérdense que estuvimos hablando acerca del poder de nuestro Señor Jesucristo, acerca de su deidad, ¿verdad? Y terminamos ayer con Juan capítulo 5, versículos 22 y 23, que nos hablan de que la voluntad de Dios en cuanto a su justicia descansan y está activa la voluntad de Dios en la vida de su Hijo, el Señor Jesús. Así que vamos a entrar hoy a la pregunta número 8. Podemos ir anotando en un cuaderno o si lograron imprimir las hojitas, la hojita que les mandé, pues ahí también lo pueden descargar. Aquí vamos a buscar en nuestras Biblias Juan capítulo 10 de los versículos 22 al 33. Y alguien que lo lea, por favor, Juan capítulo 10 de los versículos 22 al 33. Yo. Sí. Dice, celebrarse en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino que la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Uh-huh. Muy bien, después de leer este relato, vamos a sacar alguna parte importante para nosotros. Primero, la pregunta dice, ¿qué dice Jesús acerca de él mismo y de Dios el Padre? ¿Qué cosas dice Jesús de él mismo y de Dios el Padre? ¿Qué podemos poner ahí de respuesta? Que él y el Padre son uno mismo. Que él y el Padre son uno mismo, exactamente. Ahora, no es que esté hablando de la misma persona, sino está hablando de la misma esencia de poder que tiene y de autoridad del Padre, ¿sí? Por eso ayer leíamos también, si se acuerdan al inicio, Isaías capítulo 9, versículo 6, que ese hijo tendría títulos que únicamente recibiría el Padre, como Padre eterno, príncipe de paz, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? Y ahí le está diciendo el Padre y yo somos uno, o como estudiábamos hoy en la lección también, ¿verdad? De la oración de Jesús, que Él quiere que nosotros seamos iguales en unidad. Está hablando de la unidad. ¿Qué más? A ver, ¿qué más dice? O contestemos la otra, ¿por qué querían apedrear al Señor Jesucristo? Porque no lo querían apedrear por las buenas obras que hacían y por todo lo demás. ¿Por qué lo querían apedrear? Por lo que dice, ¿no? De que no por... Respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, porque ellos pensaban que por su propia voluntad Jesús se hacía Dios. Uh-huh. Exactamente, es decir, Él se hacía representante de la divinidad de Dios, que fue todo lo que estábamos estudiando ayer, cómo Jesús demuestra precisamente su divinidad, siendo igual a Dios,
Y así es, en otras versiones dice que porque tú te haces igual a Dios, ¿sí? O sea, le reclamaban los judíos, te vamos a apedrear porque acabas de decir que eres igual a Dios, ¿sí? Entonces, en la mente y en el corazón del pueblo de Israel no podían entender precisamente esta doctrina, esta enseñanza. Muy bien, pregunta número 9. Vamos a buscar ahora Juan capítulo 20, del 24 al 28. Y vamos a poner especial atención en el versículo 28 para contestar la pregunta. ¿Sí? ¿Quién lee Juan 20, del 24 al 28? Yo. Sí. Dice, pero Tomás, uno de los dos, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Ahí está. Entonces, en ese último pasaje que leíste y vemos toda la historia de la incredulidad de Tomás, ¿qué dice Tomás acerca del Señor Jesucristo en el versículo 28? ¿A qué conclusión llegó? Y eso que Tomás ya había estado con Jesús mucho tiempo antes. Aquí estamos viendo ya el relato de la resurrección. Es decir, después de que Jesús había muerto y que pasados 3 días resucita, se presenta y entonces ahí tiene el encuentro con Tomás. Y entonces Tomás, ¿qué palabras usa, Panchis? Ahí en el versículo 28. ¿Cómo reacciona? Como si fuera un tono como de arrepentimiento por haber dudado. Ajá. Pero ahí le caló el haber dudado. Sí. Pero eso que le caló, ¿qué le hace ver? Le hace reconocer que Jesús, ¿qué? ¿Qué le contesta cuando lo ve? Si quieres léelo. Sí, le dice. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Y dijo? O sea que ahí ya lo dice. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Esa frase es la respuesta a la pregunta. ¿Qué dijo Tomás acerca de Jesús? Señor mío y Dios mío. O sea, viene Dios mío. Sí, el total reconocimiento. Al Hijo. Sí, y otra vez reconociendo la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahora viene una pregunta que es la 10, esa cada quien la va a contestar y va a poner ahí por qué. ¿Estás convencida o estás convencido de que Jesús es Dios? Ahora, si tú estás convencido o convencida de que Jesús es Dios, pues ahí ponle por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Y así va a haber preguntas que no las vamos a platicar aquí, sino que ustedes las van a contestar y que son preguntas para reflexionar. Con esta parte terminamos la idea de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver que dentro de la naturaleza de nuestro Señor Jesús, al haber nacido de una madre humana, en el caso de María, ¿verdad? Él también guardaba ciertas características humanas. Ya sabemos, sin pecado, ¿verdad? Como enseña la Escritura, ¿verdad? Sin embargo, también tenía estas características porque Dios se humanó en ese sentido en la persona de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a buscar rápidamente Gálatas 4:4. El que lo encuentre lo lee, Gálatas 4:4. Y vamos a entrar al tema que se llama la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La humanidad de Jesucristo. ¿Cómo describe Gálatas 4:4? Chequen esto.
el nacimiento de Jesús. Y vamos a poner mucha atención a las palabras que usa Pablo al contarnos esto. ¿Quién lo lee? ¿Quién quiere leer Gálatas 4:4? Yo. A ver. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Uh-huh. Ahora, ¿qué idea les da ahora del Mesías, nuestro Señor Jesús, que ya vimos en todos estos versículos que Él era divino? El simple hecho de que dice nacido de mujer. ¿A qué se refiere? Al milagro del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que a través de María, como el instrumento que Dios usa para que a través del Espíritu Santo ella concibiera y naciera en la carne, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley, siendo un hijo judío, ¿verdad? Y que venía de sangre hebrea. Entonces ahí contestamos en la número 11, esa importancia de que el Señor Jesús nació humanamente, podemos decirlo, ¿verdad? Por no usar la palabra carnal, podemos usarlo o podemos poner de naturaleza humana, ¿sí? Vamos a ver la parte de la naturaleza humana de Jesús. En la pregunta número 12 tenemos varios versículos, así que ahí están en la pantalla, váyanlos buscando, conforme los vayamos leyendo, si quieren, no importa que los leamos en desorden, el chiste es leerlos todos. Juan 4:6, Juan 11:35, Juan 19:28 y Marcos 4:38. Y ahí tenemos que percibir cómo vemos la humanidad de Jesús en los siguientes versículos. O sea, qué característica encontramos en esos versículos que vamos a leer, y si se fijan todos son de los evangelios, de la humanidad de Jesús. ¿Qué dice, por ejemplo, Juan 4:6? Dice, y estaba ahí el pozo de Jacob. Uh-huh. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Muy bien. Entonces, ¿qué característica humana vemos en Jesús? Cansado del camino. Se sentó. Esta frase es muy importante porque nos permite ver que después de todo el tiempo que estuvo caminando, ¿verdad? Pues llegó un momento en que el Señor Jesús simple y sencillamente se cansó. ¿Sí? Pónganlo ahí. Juan 4:6. Luego, Juan 11:35. ¿Qué vemos de la humanidad de Jesús? Jesús lloró. Jesús lloró. Así de sencillo, ¿verdad, David? Oye, ¿y cuántas veces? A veces en los sepelios, me acuerdo, y luego hay cristianos muy, muy cristianoides, les dicen por ahí. Un amigo que tengo les dice así, porque se pasan de cristianos. No, el cristiano no debe de llorar. El cristiano debe de confiar, ¿no? A ver, pero si el mismo Señor Jesús tuvo que llorar en su momento, ¿verdad? Por la situación de la muerte de uno de sus grandes amigos, Lázaro, ¿no? Aquí tenemos otra manifestación humana de nuestro Señor Jesús. Muy bien. Juan 19:28, ¿qué nos dice? Dice, Quien sea. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, Uh-huh. tengo sed. Otra vez, otra manifestación humana del Señor. Oye, estaba totalmente deshidratado en la cruz. Estaba ya en una situación súper difícil, físicamente hablando. Físicamente hablando, imagínate los golpes, el sol, el que no le dieron de beber agua, la situación de estar sude y sude, cargue y derramando toda su sangre. O sea, imagínate toda esa situación. Entonces, cumpliéndose la escritura, dice, tengo sed. Muy bien, y el último versículo de este punto, Marcos 4:38. ¿Qué nos dice de la humanidad? Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Sí. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Uh-huh.
¿Qué característica vemos aquí? Una bien fácil. Tenía sueño. Estaba dormido, exactamente. Tenía sueño, ¿sí? Y pues como tenía sueño, pues se durmió. Así de sencillo. Y no es que esté yo bromeando con esta parte, ¿verdad? Sino que podemos ver claramente cómo la humanidad de Jesús se hace manifiesta en estos momentos tan particulares también de su vida. Muy bien, excelente. Vamos a pasar a un punto muy interesante para que veamos que la humanidad de Jesús se manifiesta desde que él era pequeño. En la pregunta número 13 dice, ¿cómo fue semejante a los demás niños el Señor Jesús cuando era niño? Lucas 2:52. Si no más recuerdo, creo que es el primer versículo de la Biblia que yo me aprendí de memoria. Lucas 2:52. ¿Alguien lo quiere leer? Habla del crecimiento de Jesús. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahí está. Jesús crecía en sabiduría, pero también crecía en gracia, Y en estatura. en estatura. ¿Y qué nos dice eso de la estatura? Pues que también estaba creciendo físicamente. Entonces la humanidad de Jesús, desde pequeñito hasta su juventud, porque hasta ahí llegó, hasta su juventud entre los 30 y los 33 años, se cree que el Señor murió en la cruz. Bueno, hasta ese tiempo el Señor se manifestó igual que cualquier otro ser humano existente sobre la tierra. Por cierto, no tenemos ningún relato bíblico escrito que nos cuente qué sucedió con el Señor Jesús antes de los 12 años y después de su nacimiento. Entonces tenemos muchas cosas de su niñez que no conocemos. Por ahí anda circulando una película que no es cristiana y que nos habla del niño Jesús, pero pues muchas cosas que aparecen ahí y que él hace, pues no podemos nosotros decir que así haya sido, ¿verdad? De hecho, el Señor Jesús, su primer milagro, lo hace precisamente en las bodas de Caná, que ya lo leímos, cuando hace la multiplicación del vino. Y ya en ese momento, pues él era ya un adulto de 30 años. Entonces, de los 30 años para atrás, no sabemos nada en relación a la niñez del Señor Jesús. Pero lo poquito que sabemos es como esto, que él se estaba desarrollando igual que los demás niños. Muy bien, la pregunta 14. ¿Cuál fue la condición física de Jesús después de que ayunó? Porque también el Señor Jesús tomaba tiempo para ayunar y orar, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo 4:2? Que es un poquito antes de su tentación frente al enemigo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Claro, hasta este versículo es como esos versículos de que obvio, ¿verdad? O sea, claro, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué es lo primerito físicamente hablando que experimenta Jesús? Tengo hambre. Así de sencillo, ¿no? Entonces podemos ver claramente parte de la humanidad de Jesús aquí. Y en la pregunta 15 dice, según Hebreos 2:14, ¿por qué vino Jesús? Según Hebreos 2:14, ¿por qué vino Jesús? Váyanlo buscando, está casi al final. Hebreos 2:14. Dice, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Al diablo. Y ahí está claramente, ¿verdad? El Señor Jesús tenía que nacer humano, tenía que ser tentado como cualquier ser humano, tenía que observar la muerte como cualquier ser humano, y ahí lo tenemos que él también muere, para poder derrotar, al derrotar la muerte, ¿verdad? Y al haber resucitado, el Señor Jesús se convierte en las primicias, el primero de todos los que habían de resucitar para vida eterna, y de esta manera vence al enemigo, al que tenía el control de la muerte, en este caso, Satanás. Muy bien. Ahora vamos a ver una tercera característica. Fíjate, ya vimos el día de ayer toda la divinidad de Jesús, ahorita ya vimos todas las muestras muy concretas de la humanidad de nuestro Señor Jesús,
Pero hay una característica de la humanidad de Jesús, que yo ya la dije hace rato, pero que tenemos que ver cómo lo dice la Biblia. Alguien que lea Hebreos 4, versículos 14 y 15. Hebreos 4, 14 y 15. ¿4? Sí, Hebreos 4, 14 y 15. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Ok? Entonces, vemos, y la pregunta nos dice, ¿cómo es semejante a nosotros Jesucristo? Pues ahí nos dice que fue tentado en todo, exactamente igual a nosotros. Pero, ¿cómo es diferente? Que Él fue tentado, pero en su naturaleza humana no hay pecado, ¿verdad? ¿Cómo es semejante? Pues que en todo se parecía a nosotros. ¿Cómo es diferente? Que Él no tenía pecado. Y la última pregunta del estudio de esta noche es, Juan 8:46. ¿Qué reto da Jesús a los judíos? ¿Qué reto da Jesús a los judíos? Juan capítulo 8, 46. A ver. Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Entonces, ¿cuál es el reto que les está lanzando ahí David a los del pueblo? Creerle, ¿no? Exactamente, porque cuando les dice, ¿quién de ustedes me puede redarguir de pecado? Pues nadie, porque todos eran pecadores. ¿Y de qué lo iban a redarguir? ¿De qué pecado? Si él no pecó en ningún momento en toda su vida, ¿verdad? Muy bien. Ahora, si se fijan ustedes en la parte final, dice resumen. Anota algo en este estudio que te haya impresionado. Anota aquí si tienes alguna duda sobre algo en el estudio, ¿sí? Entonces, aquí vamos a encontrar que hay un espacio para que ustedes puedan desarrollar su propia opinión, lo que aprendieron, ¿verdad? Y si tienen alguna duda, obviamente ahí también la pueden anotar. Y en estos discipulados, pues vamos a estar llevando un seguimiento para ir viendo poco a poco, incluso si hay dudas, pues irlas contestando también cada vez que tengamos el estudio bíblico, ¿verdad? Muy bien, hermanos, pues aquí terminamos con nuestra lección de discipulado, la primerita del libro 1, inciso A. Y bueno, le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad precisamente de estudiar la palabra. No sé si hay algún comentario o alguna duda antes de la oración. Esto que vimos ahorita, sí, nos lo mandó en el teléfono, ¿verdad? Sí, se los mandé ahí. Lo puedes bajar a la compu. Robert debe saber cómo ahí. Y se puede imprimir. Se Sí. puede imprimir, ¿verdad? Entonces, Okay. Esa es la ventaja de poder imprimirlo. Y tendrías la hojita, la doblas a la mitad, es como un boletín. Y ahí vamos, ahí tiene espacio para que tú hagas todas las anotaciones. Todos los viernes voy a estar subiendo la hojita para que la tengan con un día antes de anticipación, ¿verdad? Entonces todos los viernes van a tenerla ahí, la pueden imprimir y tenerla lista el sábado en la noche y para el domingo en la noche que vamos a estar viendo los estudios. ¿Algo más? ¿Ya llegaron tus papás a Puebla, David? Imagino que ya, porque hace rato como a las 7 estaban por el Arco Norte. Ah, mira. También estaban por el Arco Norte. Muy bien. Entonces, imagino que ya han de haber llegado. Muy bien, muy bien. Ahorita les hablo terminando. Perfecto. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Como que estuvimos orando temprano. Ahora que me desperté, luego lo primero que hice fue orar por ellos. Gracias al Señor. Esperemos que hayan llegado con bien, confiando en su palabra, ¿verdad? Muy bien, ahí nos lo saludas.
Bueno, pues vamos a terminar con una oración y creo que Emma quería orar. Vamos a pedirle a Emma que nos despide, ya que está aquí de invitada hoy, que nos despida en oración. ¿Sí, Emma? ¿Nos despides en oración? Dios, gracias por este día, porque nos permites estar aquí en el culto. Dale un trabajo a mi papá, cuida a los enfermos y haz que esta enfermedad ya se vaya. Cuida a todas las familias que existen y que están enfermas. Cuida a que todos pues puedan creer en tu amor y que tú eres el único Dios. Señor, te pedimos porque tú siempre nos das alimentos, casa y lo necesario para vivir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues gracias al Señor por esta oración y gracias a cada uno de ustedes por haber estado presentes en la lección de hoy.